Hola, bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente en el canal. Para el día de hoy vamos a ver una de las aplicaciones de presión. Este es un tema que se desarrolla en física. Nos enseñan a calcular la presión en un fluido, pero pocas veces sabemos para qué sirve. Los ingenieros utilizamos ese cálculo de la presión para establecer las fuerzas que actúan aquí en las paredes de contacto con el fluido y en el piso. Y de acuerdo a esto, pues diseñamos. Sabemos este muro qué espesor debe tener para que soporte con seguridad y no se nos vaya a agrietar debido a la fuerza que ejerce este fluido sobre sus paredes. Y se trata del ejercicio 10 del libro Física de Serway, séptima edición, que dice: una alberca tiene una dimensión de 3 metros por 10 metros y un fondo plano. Cuando la alberca está llena a una profundidad de 2 metros con agua potable, pregunta: ¿cuál es la fuerza ejercida por el agua sobre el fondo de la alberca, sobre cada extremo y en cada lado? Entonces nos piden hallar las fuerzas en las paredes y en el fondo, la fuerza que ejerce el agua sobre esos elementos de la alberca. Y empecemos con el enunciado A. Este es bastante sencillo. ¿Por qué? Recordemos que cuando se tiene un fluido como este, entonces yo tengo esta alberca con una altura de líquido de 2 metros. Entonces la presión que ejerce este líquido aquí en el fondo, pongámosle una letrica F, decimos que la presión en ese fondo es igual a la densidad del líquido por la gravedad por esa profundidad. H es la profundidad o la altura de la columna de líquido. Luego, aquí la presión en el fondo, la densidad del agua. Como me dicen que es agua potable, o sea, agua dulce, el agua dulce tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad que la trabajamos en 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y por la altura de la columna de agua que está sobre el punto. Entonces, sobre este punto hay una columna de agua, fíjense, y esa columna de agua tiene estos 2 metros de altura. Esa es la altura de la columna de agua. Entonces aquí vamos a multiplicar por 2 metros. Y listo, simplemente hacemos la operación y ya tenemos la presión en el fondo. Aquí obtenemos 19.600. Las unidades, ojo, cuando yo tengo kilogramos por metro dividido en segundo cuadrado, recuerde que eso forma newton. Y por el otro lado, fíjese que tengo metro cúbico y metro encima. Entonces me quedaría newton sobre metro cuadrado. Recordemos que newton sobre metro cuadrado es lo que nosotros llamamos pascal. Quiere decir que el resultado me dio la presión en el fondo de la piscina son 19.600 pascales. Pero uno no acostumbra aquí a colocar 19.600 porque es un número grande. Uno coloca 19.6 por 10 a la 3 pascales. Sin embargo, recuerde que 10 a la 3 equivale al prefijo kilo. Luego, la presión en el fondo, usted la va a escribir o aparece así la respuesta en el libro, 19.6 kilopascales. Ahora, a partir de la presión, ya se puede contestar el inciso A, que es cuál es la fuerza ejercida por el agua sobre el fondo. Entonces, como me piden la fuerza, recuerde, la fuerza, o bueno, presión es igual a fuerza sobre área. Si de acá despejo la fuerza, fíjese, el área está dividiendo a la fuerza. Para despejar, pues dejo solita la fuerza, ¿cierto? Esta área que está debajo sube a multiplicar a la presión. O sea, presión por área es la fuerza. Entonces aquí decimos que la fuerza la voy a obtener multiplicando la presión por el área. Y entonces aquí decimos la fuerza en el fondo de la piscina. La presión, 19.600 o 19.6 por 10 a la 3. Nuevamente me devuelvo a newton sobre metro cuadrado. Lo de arriba es para cuando solo le piden la presión, entonces así expresa la respuesta. Pues vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, presión en el fondo por el área en el fondo. Entonces, las dimensiones de mi piscina, fíjense. Ahí está, 10 metros de ancho, 30 metros de largo. Esa es también la dimensión del fondo, ¿no? Luego acá el área, como es un rectángulo, pues simplemente multiplico por 10 metros
y por 30 metros. Obviamente, perdón acá, obviamente este metros por este metros me va a dar metros cuadrados y se va a cancelar con este metros cuadrados de abajo. Y la fuerza, pues me va a dar en newton, en unidades de fuerza. Ahora, 10 a la 3, esto sería 10 a la 1, ¿cierto? Ahí ya llevo 10 a la 4. Y este 30, pues lo puedo expresar como 3 por 10, 30. ¿Listo? ¿Eso para qué? Pues para no utilizar calculadora. Sencillamente, fíjense, 19.6 por 3, por este 3 de acá, 10 a la 3, 10 a la 1 y aquí también 10 a la 1. Entonces, 19.6 por 3, eso da 58.8, ¿cierto? Entonces, 58.8 por 10 a la 5. Y esto será newton. Pues si vemos, esto también lo puedo expresar como 5,88, ¿cierto? Por 10 a la 6 newton. Que si yo veo este 10 a la 6, recuerde que lo puedo cambiar por el prefijo mega, ¿no? O sea que la fuerza en el fondo de la piscina que está ejerciendo el agua es de 5.88 meganewton. Es una fuerza grandota, ¿no? Si ven la fuerza que se ejerce en el fondo. Y obviamente, esta es la fuerza total en el fondo, ¿no? No quiere decir que en cada punto actúe en 5,8 meganewton, sino que sobre cada punto actúa cierta cantidad de fuerza. La suma total nos da 5,8 meganewton. Ahora nos vamos con la fuerza que ejerce el agua sobre las paredes laterales y sobre los extremos. Entonces, miremos la siguiente situación. Resulta que nosotros sabemos que la presión que ejerce un líquido varía con la profundidad, ¿no? P igual a ρ GH. Eso quiere decir que si yo estoy acá sobre el líquido, la presión acá es 0. Pero que a medida que voy bajando, me voy profundizando, la presión va aumentando. La presión máxima se presenta aquí exactamente en el fondo. Y si analizamos la relación entre presión, la relación matemática entre presión y profundidad, fíjense que ambas variables son de grado 1. Como ambas variables son de grado 1, quiere decir que la variación es lineal. Eso es que yo puedo trazar aquí una línea recta desde el valor de presión máxima hasta el valor de presión 0, mire. Obviamente, la presión máxima está aquí en el fondo, ¿cierto? Esta es la máxima presión. Y la presión varía linealmente con la profundidad. Bueno, pero así como la presión varía linealmente con la profundidad, la fuerza también lo hace, porque son directamente proporcionales la presión y la fuerza. Y esta sería la gráfica de la variación de presión, o también me correspondería una gráfica similar a la variación de fuerza que ejerce el fluido sobre esta pared, mire, sobre esta pared lateral, porque ya sabemos que en el fondo sí la fuerza es la misma para todos los puntos. Ahora bien, para hallar la fuerza que se ejerce sobre esta pared, pues deberíamos integrar acá, porque la fuerza es variable. Entonces, como es variable, debo conseguir la función de variación y hacerla integral. Pero, por ser una variación lineal, se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer por integración o se puede hacer de la siguiente manera. Fíjense que hay una presión en la mitad. Aquí, a la mitad de la altura, a la mitad de esta altura, habrá un valor de presión que es una presión media. Esa presión media. Ahora, si por esa presión media, miren, yo trazo una línea vertical. Esa línea vertical, mire que me corta a esta figura acá. Y se me forman dos regiones. Este excedente, yo lo llamo un excedente, miren, ese excedente de presión o también de fuerza porque funciona de igual manera para la fuerza. Y aquí un faltante. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a tomar este excedente, fíjense, y lo voy a girar. Y miren, lo voy a colocar acá. Y fíjense que el excedente que tenía abajo es el faltante que tenía arriba. Y ahora miren la figura que se me formó. Se me formó completamente un rectángulo. Y entonces ese rectángulo, fíjense que tiene de ancho la presión media. Ese es el ancho. Y de altura, tiene la altura de la columna. Luego, acá la fuerza la vamos a calcular a través de la presión media.
¿Y cómo hallo la presión media? Pues precisamente como es presión media, será la presión máxima más la presión mínima sobre 2. Y de esta manera soluciono fácilmente el problema. Claro, también lo vamos a hacer por integración. Entonces vamos a aplicar esta ecuación para hallar la presión media. Entonces vamos a decir que presión media es la presión máxima. La presión máxima, ya sabemos, ya lo habíamos dicho, ocurre en el fondo y es esta que hemos calculado, la presión en el fondo. 19.600 pascales. Entonces aquí vamos a colocar 19.600 pascales. Presión máxima más presión mínima. La presión mínima pues sucede aquí en la superficie, ¿cierto? Y es 0. Entonces más, pues aquí 0 pascales. Y esto sobre 2. O sea que el valor de presión media me está dando 9.800 pascales. Esta es esta altura de este rectángulo, mire, que construimos, el valor de la presión media. Ahora, pues ya sabemos que la fuerza, bueno, como vamos con la fuerza en los laterales, será la presión por el área, ¿no? La presión por el área lateral, porque estamos en los laterales. ¿Cuánto es el valor de presión? Entonces el valor de presión, tomamos la presión media, 9.800 newton sobre metro cuadrado, por el área lateral, porque aquí me están pidiendo, ¿no? Eso es lo que pide el ejercicio. La fuerza en cada extremo y la fuerza en cada lado. En cada lado son los laterales y estos los extremos. Bueno, si vamos primero en orden acá, en cada extremo, pues los extremos ¿cuánto tienen de área? Ojo, los extremos son rectángulos, ¿no? Esta es la pared del extremo. Tiene 10 metros de larga por la profundidad de la piscina que son 2 metros. O sea que aquí el área son 10 metros por 2 metros. Esto para el inciso B. ¿Listo? Y si hacemos la operación, por el lado de las unidades metros por metros, metros cuadrados sobre metros cuadrados se anulan. Y me quedaría 9.800 por 10 y por 2. Luego me va a quedar que la fuerza en las paredes del extremo, ¿no? Las paredes de allá de los extremos son 96 kilonewton, que es el inciso B, ¿no? Para llevar el orden en cada extremo. Y en cada lado, entonces ahora sí nos vamos con el lado, cambié la nomenclatura, ¿cierto? Luego, la fuerza lateral, decimos que va a ser igual a, nuevamente, la presión media por el área lateral. O sea, la presión media siguen siendo los 9.800 newton sobre metro cuadrado, pero el área lateral cambia, porque aquí lateralmente tenemos este rectángulo, fíjense, que tiene longitud 30 metros. Entonces 30 metros de largo por la profundidad sigue siendo 2 metros. Entonces aquí vamos a colocar nuevamente 30 metros por 2 metros. Hacemos la operación y encontramos ya la fuerza que se ejerce todo el fluido sobre la pared lateral. Y esto nos da 588 kilonewton, ¿no? Esa es la fuerza total aquí sobre la pared lateral que tiene que soportar toda esta pared. Entonces es necesario para conocer todas estas fuerzas para hacer aquí los espesores de muro, para saber cuánto concreto se va a utilizar, de qué espesor debe quedar cada pared y cuánto acero se va a colocar aquí alrededor. Ahora, para los que van más allá, ¿cómo se hace por cálculo integral? Entonces, fíjese, vamos a sacar la ecuación con la cual calculamos la fuerza sobre esta pared. Vamos a trabajar sobre esta pared. Entonces, para esto, vamos a tomar la pared de cierta longitud L. ¿Listo? Eso quiere decir que la ecuación que saque me sirve para esta pared o para esta pared, cualquiera de las paredes. Entonces voy a decir que en general la pared tiene una longitud L. Y voy a tomar un de área, ¿no? Este elemento ya sabemos que en cálculo integral lo llamamos un de área. ¿Cuánto vale ese de área? El espesor del elemento, que recuerde que se llama un diferencial de z, un diferencial de altura, un diferencial de z, por la longitud, ¿no? Porque es el espesor por el largo. Entonces sería dz por L. Luego partimos que el diferencial de fuerza, ya sabemos que la fuerza es presión por área, pero el diferencial de fuerza será la presión por el diferencial de área. O sea que este diferencial de fuerza será la presión por el de área. Entonces el de área ya lo dijimos acá, viene a ser dz por L. Entonces aquí este de área lo vamos a reemplazar como L por dz o dz por L. Ahora calculemos la presión. Obviamente la presión acá sobre este elemento.
Entonces, como ese elemento está a una profundidad z con respecto al borde, ¿no? Este elemento lo tomo en cualquier parte de esta altura, a cualquier profundidad, una profundidad z con respecto al borde. Entonces, acá, por estar a una profundidad z, recuerde que la presión es ρgh, ¿no? Entonces, eso es ρgh, donde h es la profundidad, pero la profundidad para nosotros tiene un valor z. O sea que esa presión la vamos a reemplazar por ρgz. Entonces, aquí la vamos a colocar. Vamos a decir que este diferencial de fuerza es la densidad por la gravedad por la profundidad z por L por dz. Y vamos a integrar a ambos lados. ¿Entre qué valores vamos a integrar? Entonces, la integral de f me va a dar f. Y voy a integrar este z, miren, este z, ¿desde dónde hasta dónde? Entonces, desde la superficie hasta lo más profundo. O sea, entre 0, que es la superficie, y hasta una profundidad total h. Entonces lo voy a integrar entre 0 y h acá. Entre 0, ahí está. Vamos a integrarlo entre 0 y h. Listo. Luego desarrollamos la integral. Recuerden, ρ es una constante, la gravedad es constante, la longitud, esta longitud, mire, estamos hablando de la longitud del borde, de la cara, esa es constante. Entonces saco las constantes de la integral. Entonces saquemos a ρ, saquemos a g, saquemos a L y me queda la integral de ¿quién? Me queda pues la integral de z entre 0 y h, que son las fronteras. Listo, ahora pues hacemos esa integral. Entonces, ¿qué tenemos? Que f es igual a ρ, la densidad del líquido, por la gravedad, por L. La integral de z por dz ya sabemos que es z cuadrado sobre 2 entre las fronteras 0 y h. Si reemplazamos, entonces aquí dejamos ρ, g, L, factor de frontera superior, entonces me quedaría h cuadrado, ¿cierto? Menos frontera inferior, me quedaría 0 al cuadrado, bueno, este sobre 2, ¿cierto? Esta parte pues obviamente nos da 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la fuerza finalmente es ρg por este h cuadrado, fíjese, lo voy a distribuir como h por h. Y esto sería por L. Y el sobre 2 acá. ¿Para qué? Pues fíjense que el término ρgh es la profundidad total. Si divido en 2, esta partecita me da, la presión total. Esto es ρgh, es la presión total. Sobre 2 será la presión media. Entonces esto será igual a la presión media por h por L. ¿Qué es h por L? Entonces miremos acá. L es la longitud y h es la profundidad. O sea, es el área de la cara, ¿cierto? Entonces, por el área de la cara. Y, pues fíjense, esta ecuación fue la que aplicamos aquí, mire. Exactamente esta ecuación fue la que aplicamos. La presión media por el área de la cara, mire. La presión media por el área de la cara. ¿Cómo se obtuvo? Pues integrando. O también se puede obtener geométricamente de una manera más sencilla. Esto ha sido todo en nuestro video. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, lo hayan entendido. No se les olvide compartir el video a sus compañeros y amigos, recomendar el canal, ¿no? Tenemos excelente material. Ahora, los invito. Próximo video, mírenlo. Tanque con una escotilla lateral. Hay que determinar la fuerza que el agua ejerce sobre esta escotilla. Y si ejerce fuerza sobre esta escotilla, genera también torque. Trata de abrir la escotilla. ¿Cuánta torsión se genera? Los invito al desarrollo de este ejercicio en el próximo video.